Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores y senadoras presentes, a nuestros invitados especiales, quienes estaremos ahí saludando en particular al momento de que vayamos viendo cada uno de los números de la tabla. Y por supuesto a la Secretaría Ejecutiva a través de Magdalena Palumbo y María Fernanda Esteban. Magdalena, ¿tenemos tabla? O sea, ¿tenemos cuenta? No, presidenta, hoy día no hay cuenta. Ok. Se ofrece la palabra a los senadores si hay algún punto en particular, ¿no? Entonces vamos a continuar con la tabla. Bueno, desde la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado les enviamos ahí un reconocimiento ayer fue un día bien especial, a Elisa Lonconi y Jaime Daza, presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional que se constituyó el día de ayer. Al menos desde esta comisión vemos ese proceso con mucha esperanza, le deseamos el mejor de los éxitos en ese trabajo. Redactar un nuevo pacto social y político no solo es inédito en Chile, sino que también esperamos que recoja el tema del medio ambiente como un factor central y también transversal para tener una nueva constitución que hable de los derechos de la naturaleza, que sea armónica con eso y que esperamos que también sea una constitución ecológica y verde. Así que un abrazo ahí cariñoso para ambas personas que asumen una tarea tan importante a partir del día de ayer. El primer tema de la tabla y ahí le damos la bienvenida a la senadora Adriana Muñoz. Ella nos había solicitado también este espacio para recibir en audiencia a los representantes de la Mesa de Desarrollo Rural de Combarbalá, para que presente los resultados y la continuidad del proyecto de manejo sustentable de la tierra, un plan piloto que se está ejecutando en esa comuna. Y entiendo que está presente el alcalde de la Municipalidad de Combarbalá, el señor Pedro Castillo, también de la CONAF, de la Corporación Nacional Forestal, el director de la región de Coquimbo, el señor Eduardo Rodríguez, y lo acompaña el encargado regional del proyecto, el señor Diego Morales, y en tercer lugar, de la Mesa de Desarrollo Rural, instancia con Barbalá, los dirigentes, la señora Leticia Ramírez y el señor Baltasar Ramírez. Están acompañados, entiendo, del asesor, señor Sergio Ríos, y la señora Denise Ríos. Así que sean muy bienvenidos. Vamos entonces a iniciar el primer punto de la tabla. Le vamos a dar la palabra en el mismo orden a la Corporación Nacional Forestal, a su director regional, el señor Eduardo Rodríguez. Bienvenido. Tiene la palabra, Eduardo. Muchas Está sin gracias, micrófono. senadora. Sí, ahí estamos, suele suceder. Muchas gracias a todos los asistentes por darnos este espacio. En realidad venimos a mostrar los resultados de un proyecto que financió, un proyecto piloto que financió el Banco Mundial denominado Manejo Sustentable de la Tierra, que ha generado bastantes buenos resultados que nos gustaría compartir con ustedes en un afán de poder proyectar este proyecto piloto a otras comunas y también a otros territorios y digamos también dentro de la región de Coquimbo. Este proyecto está dentro de la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, ya está en esta mesa involucrado como una actividad permanente y en realidad básicamente ha aportado una nueva técnica de llegar al territorio en forma coordinada. Se hacen planes prediales que se planifica predio a predio con las familias, con su visión de futuro, lo que los instrumentos de fomento en forma ordenada pueden hacer y mejorar en el tiempo. Los instrumentos de fomento tradicionalmente, como se va a explicar en una presentación que hemos preparado y hemos traído para esos efectos, se aplicaban en forma desorganizada, inconexa, y este método nos ha ayudado a lograr mayor eficiencia en ello y actividades demostrativas también que no contemplan instrumentos de fomento actuales que podrían ser parte de unos nuevos o mejorar los actuales. Así que sin mayor explayamiento respecto al tema, me gustaría dejar con ustedes a don Diego Morales, que es el encargado regional del proyecto, que a través también de Denise Rojo van a exponer estos resultados. Gracias, director. Le vamos a dar la palabra entonces a señor Diego Morales. Bienvenidos, Diego y Denise Rojo. ¿Mm?
Muchas Tienes gracias, la... muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, como comentaba el director, la idea es poder presentarles una pequeña presentación que dé cuenta de los resultados y el contexto un poco de por qué el Estado tomó este desafío de poder implementar este proyecto de manejo sustentable de la tierra en coordinación con el Banco Mundial, como el organismo implementador que apoya al país en la ejecución del programa. Y en definitiva, cómo a través de este proyecto se contribuye a adaptar nuestra gestión del Estado al contexto del cambio climático, que es un tema bastante relevante y que nos mandata un desafío que de alguna forma tenemos que ser capaces de implementar, más aún en la región de Coquimbo, por los niveles de degradación del suelo, sequía, que en el fondo nos colocan como una región eh, que marca una impronta a nivel nacional con estas condiciones de degradación. Entonces, en esa perspectiva, me acompaña Denise Rojo. Denise es la profesional que apoyó en la implementación del proyecto y en función de esta iniciativa preparamos una pequeña presentación para poder dar a conocer a Okay. ustedes los alcances del proyecto. Entiendo que esa presentación fue enviada eh, para poder exhibirla. Sí, sí, se va a compartir. Ahí. Gracias. buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Buenas tardes, Denis. Me gustaría preguntar si es que todos pueden ver la presentación. Se ve perfecto. Se ve. Muchas gracias. Vamos a pasar a pantalla completa. Bueno, buenas tardes, vuelvo a reiterar las buenas tardes a todos y a todas. Dentro de esta presentación, que surgió a petición también de la Mesa de Desarrollo Comunal de la Comuna de Combarbalá, área piloto, segunda área piloto de este proyecto de manejo sustentable de la tierra, y les quiero contextualizar un poco cuál es el origen de este proyecto. Este proyecto empezó a elaborarse el año 2006 y en 2007 salió a la luz, la cual fue presentada con 6 áreas piloto a nivel nacional al Banco Mundial. Este proyecto nació desde el origen del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Y durante el 2008, dentro del punto focal nacional de cambio climático, en el contexto obviamente de adaptación a cambio climático, se tomó la decisión de poder hacer alianzas a través del Ministerio de Agricultura. A partir del año 2010, dentro del país se inició la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde también se enlazó con lo que inicialmente se había presentado a través del proyecto Manejo Sustentable, que era este formato que se había postulado, donde en el año 2011 se adjudicó este proyecto, pero solo para 5 áreas piloto, manteniéndose en este caso el área piloto de Combarbalá, que fue la segunda área a nivel nacional. Y a partir de esto, a partir del año 2012 se generó la primera reunión de difusión en el área piloto dentro de la comuna de Combarbalá. Dentro de este contexto del origen a nivel nacional, porque esto fue a nivel nacional, durante el año 2013 se dio el inicio a este proyecto a nivel nacional, donde se concentró desde CONAF pensando en que el Ministerio de Medio Ambiente no tenía los instrumentos de fomento totalitarios, porque iba en directa relación al sector rural del país, particularmente de la cuarta región. Entonces, el ministerio más adecuado para poder implementar era a través del Ministerio de Agricultura, por ende se hizo esta alianza desde el Ministerio de Medio Ambiente hacia el Ministerio de Agricultura para poder ejecutar el proyecto. Particularmente cayó sobre la Corporación Nacional Forestal durante el año 2016, dentro de la Unidad de Cambio Climático a nivel nacional, que fue trabajada desde Santiago, y a través de esa misma implementación se contrató un equipo de asistencia técnica, ya que era una consultora externa a CONAF quien ejecutaba el proyecto. Y dentro de esa ejecución se determinaron que para el área de Combarbalá eran 1.578 hectáreas. Inicialmente el proyecto contemplaba 100.000 hectáreas a nivel nacional, el MST el proyecto Manejo Sustentable, áreas MST, contemplaba 100.000 hectáreas, donde el año 2017, debido obviamente a la realidad de los territorios, se redujo a 30.000 hectáreas. A partir del año 2019 ya se eliminó esta intervención
hacia tercera responsabilidad desde la región de Coquimbo, ya que fue donde se hizo una intervención directa por parte de CONAF Coquimbo, y haciendo una transformación desde lo que inicialmente se había trabajado en este proyecto. Y en el año 2021 finalmente se cierra el proyecto con 48.000 hectáreas intervenidas a nivel nacional, superando la meta que se había propuesto, que eran de 30.000. ¿Ya? A partir de esto, nosotros trabajamos en realidad con un enfoque de manejo sustentable que tiene que ver con tres integraciones metodológicas, ¿ya? Por un lado tiene que ver con el plan estratégico. El plan estratégico es la definición de las estrategias de adaptación al cambio climático que se generan dentro de los territorios, ¿ya? Donde se hace el levantamiento, el diagnóstico socioambiental. Posteriormente nosotros trabajamos con un plan de implementación que es ya directamente la ejecución, que tiene que ver con la metodología que se va a utilizar, considerando el ordenamiento territorial. Como lo dijo inicialmente el director, nosotros trabajamos a través del ordenamiento territorial con planificación predial, ya a través de planes prediales, planes supraprediales, que fueron las herramientas de este plan de implementación. Y por último tenemos nuestro plan de difusión, que ya es el núcleo de la sostenibilidad y de la sustentabilidad de este proyecto, que tiene que ver con la participación vinculante por parte del territorio, es decir, la conformación de gobernanzas, donde inicialmente estaba considerada una mesa de desarrollo sustentable, pero finalmente originó un consejo de gestión del área de intervención, la cual está conformada en este caso tanto por los dirigentes territoriales, el municipio, la Corporación Nacional Forestal, los servicios públicos del Ministerio de Agricultura, etc. ¿Y cuál era el estado inicial que nosotros teníamos respecto al enfoque del MST? ¿Cuáles eran las principales problemáticas que nosotros teníamos para poder aplicar este proyecto? Inicialmente teníamos la desarticulación interinstitucional. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el caso de las instituciones, independientes del ministerio del cual provengan, cada uno tiene sus propias metas, sus propios indicadores, su propia normativa para poder trabajar dentro de los territorios, para trabajar dentro de su propia institución. Por lo tanto, muchas veces no habían congruencia entre los instrumentos de fomento que se aplicaban, o que muchas veces se traspapelaban muchos de esos instrumentos de fomento. Adicionalmente, las herramientas de planificación no consideraban las áreas rurales en su totalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, la estrategia regional de desarrollo de la región de Coquimbo, los planes reguladores intercomunales, consideran la calidad de la ruralidad. Bueno, también nos complejizaba a la hora de orientar financiamiento a este proyecto. Dentro de las intervenciones tampoco estaban las medidas de prevención o control de efectos secundarios negativos. O sea, nosotros dentro del proyecto tenemos un ítem que se llama salvaguardas sociales y ambientales, y estas salvaguardas, los que nos exigen a nosotros a nivel nacional dentro de un marco de gestión normativo en el país, estamos hablando de la ley de medio ambiente, estamos hablando de patrimonio cultural, estamos hablando de bosques, etc. Dentro de estas intervenciones, por lo general, no tienen una revisión de los efectos secundarios que genera cualquier acción, ¿ya? Y en este caso, nosotros con salvaguarda teníamos que tomar las medidas de prevención. En el caso de hacer cualquier acción, teníamos que tener cuáles iban a ser estas medidas de mitigación para que no se generaran efectos secundarios negativos. Por otro lado, no había una vinculación social ambiental. ¿A qué refiere esto? Que en el caso del el aspecto social o el aspecto ambiental se ven desde aristas distintas. El aspecto ambiental por lo general se ve desde el punto de vista técnico, de pertinencia técnica, y los aspectos sociales ya van más asociados al estado socioeconómico de cada persona. Pero desde el punto de vista de intervención eran aristas que se trabajaban de forma independiente. Y por último, las definiciones sobre la integralidad de las intervenciones, desde la individualidad hasta la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? A que, por lo general, las intervenciones que se hacen, individuales o comunitarias, están enfocadas desde el punto de vista de productividad. Estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de personas que tienen una remuneración económica por lo que producen. Pero en el caso de la comuna de Combarbalá, toda la ruralidad está más enfocada en la subsistencia, en personas que son de la tercera y cuarta edad, que por lo general sus rubros están más asociados al autoconsumo más que a producir para poder vender.
Y en ese contexto, de los principales factores de sostenibilidad que nosotros generamos dentro de este enfoque MST tiene que ver la gobernanza, ¿ya? Y es por lo que nosotros estamos en este momento acá. Respecto a esto, involucrar a la gobernanza, que tenga una participación mucho más activa en las decisiones, en el trabajo conjunto, en participación generalizada dentro de las instancias donde teníamos que presentar el proyecto. Por otro lado, también esta gobernanza tiene que tener una representatividad a nivel territorial, desde el punto de vista rural, desde el punto de vista de organizaciones sociales, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista administrativo, como lo es el municipio. Por otro lado, tenemos la difusión, la importancia de la difusión de las acciones que se generan, de las capacitaciones permanentes, de las reuniones también, donde nosotros hacemos la retroalimentación permanente de lo que se realiza dentro del proyecto. Y por último, tenemos la responsabilidad compartida, donde inicialmente dentro del proyecto solamente radicaba en el equipo de asistencia técnica, por ende llegaba la ejecución de las actividades directamente hacia el territorio sin una participación de la gobernanza. Esta metodología tuvo esta adaptación, que es la que actualmente permanece y prevalece, que es la que se está exponiendo ahora, que es la forma en la que finalmente se trabajó a partir del 2019 a la fecha en el caso de la intervención del territorio. Y otro de los principales factores de sostenibilidad tiene que ver con las actividades demostrativas que se generaron debido al levantamiento de las demandas del territorio y los alcances técnicos, ya tiene que ver netamente con la realidad territorial, donde nosotros procedemos a la ejecución de estas actividades demostrativas que no están dentro de los instrumentos de fomento, dentro de las leyes que generan estas inversiones territoriales, y finalmente nosotros generamos estas propuestas de adaptación o de creación de instrumentos de fomento a los actuales, ¿ya? Particularmente nosotros hicimos 6 actividades demostrativas, las cuales el objetivo, dado que se hicieron con la pertinencia técnica correspondiente y levantando la necesidad del territorio, requieren la replicabilidad dentro del territorio. Por lo tanto, el objetivo de estas actividades demostrativas era el enfoque de la replicabilidad a nivel territorial. Y por último, pasamos a los resultados dentro del área piloto, entendiendo este enfoque que tuvo una variación en el tiempo. Pasamos a los resultados. Como lo dije inicialmente, nosotros a nivel territorial teníamos una meta de 1.578 hectáreas, ¿ya? Nosotros, bueno, tenemos una condición en el caso de Combarbalá donde las superficies eran bastante pequeñas en área, me refiero a que tenían 0,5 hectáreas, 1 hectárea, por ende, llegar a cumplir con la meta de 1.578 hectáreas era bastante complejo. Pero además teníamos las figuras de comunidades agrícolas, donde la mayor concentración de comunidades agrícolas está en la región de Coquimbo, pero la problemática que tienen las comunidades agrícolas es que no están consideradas dentro de los actuales instrumentos de fomento, por ende no eran susceptibles de poder adjudicar algún instrumento de fomento del Estado, ¿ya? Inicialmente el proyecto consideraba que el Estado de Chile colocaba $3 por cada dólar que en este caso el Banco Mundial ingresaba al país. Entonces, en ese caso nosotros teníamos una problemática de superficie para poder cumplir con este indicador. Nosotros logramos concretar 1.288 hectáreas, ya que corresponde al 82% de la superficie implementada, a pesar de que a nivel nacional sí se cumplió la meta. En el caso nuestro nos complejizó bastante, pero logramos llegar al 82% de la meta a nivel regional. Y dentro de las intervenciones generales en el territorio, bueno, nosotros hicimos 6 actividades demostrativas con enfoque de conservación y restauración social y ambiental. Tenemos recarga de acuíferos, hicimos reconexión de parches de vegetación, realizamos parcelas agroforestales, realizamos sistemas de captación de aguas lluvias, a propósito de que el enfoque del territorio fue un enfoque hídrico, dada la condición de sequía en la cual permanece la región. Tuvimos alrededor de 9 planes comunitarios, que dependen de comunidades agrícolas, de las cuales 7 de ellas son activas y participan de forma activa dentro de la gobernanza. Realizamos 71 planes prediales que son individuales y que corresponden a la planificación predial individual, estamos hablando de cada beneficiario individual. Tenemos alrededor de 453 beneficiarios en total intervenidos, estamos hablando de femeninos y masculinos, estamos hablando de también 782.000 hectáreas, donde se diseñó un corredor de conservación como parte de los productos para el Banco Mundial que incorpora a las comunas de Combarbalá, Canela y Illapel, y enlaza las áreas protegidas de la Hacienda del Durazno, que es un derecho real de conservación,
más la reserva Las Chinchillas, por lo tanto las áreas de transición, las áreas buffer y las áreas ampliadas corresponden a estas 782.000 hectáreas cuyo diseño ya está en proceso de desarrollo. Y por otro lado, logramos concretar 491 hectáreas de superficie dentro de planes de manejo, dentro de planificación predial asociada a los planes individuales. Y dentro de los hitos importantes en el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, bueno, educación ambiental como base para la concientización, ya que nos acercó bastante a la gobernanza. Se lograron concretar 35 jornadas de capacitación, de las cuales el 85% corresponden al periodo 2020-2021, entendiendo que estábamos en una etapa de pandemia, pero que requirió la adaptación de la modalidad de capacitación, y por ende se consideró que una de las proyecciones que requería para sostener el proyecto es entregar más herramientas para mejorar las habilidades, las capacidades de quienes están en el territorio. Entonces, en ese contexto se lograron capacitar más de 700 asistentes, ya estamos hablando de profesionales como de usuarios del territorio o habitantes del territorio, en diferentes temáticas, temáticas de organización, temáticas sociales, temáticas medioambientales, temáticas individuales, temáticas hídricas, estamos hablando de temáticas también de rubros productivos, etc. Entonces logramos generar alianzas también, en este caso, por ejemplo, con el Instituto Forestal, para poder realizar capacitaciones con los profesionales del instituto, entre otras cosas dentro del fortalecimiento a la educación ambiental. Y otro de los hitos relevantes dentro de este proyecto tiene que ver con la gobernanza. Como bien lo dije hace un inicio, tuvimos una reestructuración del proyecto Manejo Sustentable, donde se hizo un cambio a la metodología de intervención una vez que se cerró el contrato del equipo de asistencia técnica, o la tercerización que se hizo al equipo de asistencia técnica, donde se aumentó la participación territorial por parte de los actores relevantes, y se generó una participación mucho más activa de los dirigentes, y el aumento obviamente de las probabilidades de sostenibilidad del enfoque dentro del territorio. ¿Y qué significó eso? Ya, esto tiene que ver con los resultados del enfoque, además de los resultados del proyecto. Nosotros el año 2019, que fue el primer semestre del 2019, donde se asumió por parte de la región este compromiso, teníamos alrededor de 255 hectáreas implementadas en actividades demostrativas, y eso correspondía al periodo 2017-2019. También teníamos 10 hectáreas implementadas a través de instrumentos de fomento, que era el compromiso del Estado en aporte a esta proporción de 3:1. Y en general, en presupuesto, teníamos un presupuesto aproximado a 62 millones en implementación desde el Banco Mundial, desde el GIEF del Banco Mundial, y alrededor de 2.500.000 desde el Estado. Ya sin un empleo comunitario, por ende la intervención desde el punto de vista social no estaba presente, sino que estaba netamente desde el punto ambiental, desde el punto de vista técnico. Por otro lado, la realidad, después de aplicada la metodología del enfoque MST, ya haciendo mucho más partícipe a la gobernanza, generamos durante el primer semestre del 2021, el reciente pasado, alrededor de 8 hectáreas implementadas en actividades demostrativas, que corresponden a 3 actividades demostrativas, y alrededor de 578 hectáreas implementadas a través de instrumentos de fomento. Me refiero precisamente al aporte por parte del Estado. Y por último, tenemos este aporte de alrededor de 46 millones de pesos en implementación por parte del GIEF de Banco Mundial, y alrededor de 200 millones a través de instrumentos de fomento por parte del Estado. Y eso además se suma la contratación de 93 personas en el primer semestre, particularmente del territorio. Entonces, acá se denota el aporte por parte por parte del Estado, se extuplica respecto a lo que inicialmente se había trabajado, haciendo aplicación de este enfoque MST, con una mucho mayor participación por parte del territorio y mucha mayor responsabilidad también por parte del Estado. Así que eso respecto a lo que ha resultado respecto al proyecto de manejo sustentable de la tierra. Muchas gracias, Denise Rojo, y también le agradecemos a Diego Morales. Le vamos a dar la palabra en segundo lugar. Entiendo que está presente el alcalde de la comuna de Combarbalá. Muy bienvenido, alcalde, tiene la palabra.
Señor Pedro Castillo, ¿está presente el alcalde? Entonces vamos a dejar para el final al alcalde Castillo y le damos la bienvenida a la Mesa de Desarrollo Rural de Combarbalá. Está presente Leticia Ramírez, Baltasar Ramírez, y también los asesoran Sergio Ríos y Denis Ríos. Tiene la palabra ahí, no sé si está Leticia y la veo. Bienvenida, Leticia. Hola, buenas tardes. Yo envié mi presentación, ¿me la pueden poner de allá, por favor? Ok. Ya, en primer lugar, agradecer, ¿no es cierto?, la disposición de esta comisión para podernos recibir, ¿no es cierto?, y los buenos oficios de la senadora Muñoz que está ahí. Muchísimas gracias. Yo lo primero que quiero decir que ¿cuánto se llama? El piloto termina ahora. Y lo que nosotros queremos en el territorio, como todo piloto que después que está, desaparece, y por eso que estamos aquí, la continuidad de este piloto por la urgente necesidad que tenemos de seguir haciendo estas obras que se hicieron con el PMCT, pequeñas obras, ¿no es cierto? O sea, obras de pequeña escala, pero que vienen a resolver el problema gravísimo en que está la región de Coquimbo y particularmente la comuna de Combarbalá. Entonces, eso es más que nada nuestro, digamos, nuestro interés. Decirle, mientras aparece mi presentación, decirle que la Mesa de Desarrollo Rural es una instancia tripartita de carácter regional que tiene 3 niveles, y por eso que la gobernanza del PMCT en la comuna resultó tan exitosa, por decirlo de alguna manera, porque tiene una trayectoria desde el 2011, cuando se constituyó la mesa regional. Pero los campesinos y las campesinas de la región de Coquimbo vienen diciendo esto que se efectuó con el PMCT desde el año 2005, que se juntaron en Montepacha y le dijeron al Estado, nos estamos quedando secos, y le hicieron la propuesta, ¿no es cierto?, de hacer estas obras que el PMCT tiene, como son pequeñas obras de infiltración, de acumulación de agua, de exclusión en los territorios. Entonces, eso viene nada más que a confirmar aquello que se dijo desde hace muchísimo tiempo. De entre las cosas que nosotros queremos decir es la particular tenencia de la tierra que hay en nuestro territorio. Ya en Combarbalá precisamente hay 17 comunidades agrícolas y la mayor concentración de ellas está en la región de Coquimbo. Entonces, por lo tanto, el territorio pertinente a intervenir y el único territorio disponible que tiene el Estado para hacer la adaptación al cambio climático son las comunidades agrícolas. Pero como ya lo decía la presentación de la CONAF, ¿no es cierto?, los instrumentos del Estado no sean adecuados para poder permitir que las intervenciones sean efectivas en el territorio de las comunidades agrícolas, de entre las dificultades que hemos encontrado. También decir y apoyarme mucho en lo que ya dijo la presentación anterior. El territorio rural está tremendamente deprimido, no solo por la sequía, sino que agravado también por el tema de la pandemia. Y este programa ha venido un poco a articular, ¿no es cierto?, o a generar recursos que nos vengan a ayudar. Ahí está la presentación. Sí. Ya, y como... bueno, ya hablé de la gobernanza, ¿no es cierto? Bueno, cuando llegó el programa, nos decían, hay que constituir esto. Y nosotros dijimos, no, pues si esto ya está constituido, es tripartita, está el gobierno, está el municipio, ¿no es cierto? Y estamos los dirigentes sociales de la región. Entonces, por lo tanto, se optó porque la Mesa de Desarrollo Rural, una mesa que ya estaba constituida, fuera la gobernanza del programa. La Mesa de Desarrollo Rural tiene pertinencia con los planes de desarrollo de las comunas, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver y todo lo que es pertinente a la ruralidad. Además, es vinculante porque como tiene 3 instancias de participación, que es la comunal, donde se levanta la demanda, la provincial, donde se coordina, y la mesa regional en la que está, ¿no es cierto?, en la figura anterior el intendente, en la figura nueva la gobernadora, o que tenemos acá en la región de Coquimbo, o gobernador en otro lugar que podría darse, ¿no es cierto?, y todos los actores que son pertinentes a la cuestión del territorio. ¿Me da otra, por favor? Otra. Ya. El Consejo Regional Campesino, que es la organización social que agrupa a los dirigentes que están en la mesa regional, ¿no es cierto?, se constituye como
no sé, hace muchísimos años, pero precisamente el 2011, cuando ya se forman las mesas, es que se consolida. Y es la que actúa en la mesa regional. La discusión siempre se centra en qué comunas se instalaban, ¿no es cierto? Y nosotros comenzamos desde el Consejo Regional Campesino a mirar el lugar más afectado por el cambio climático, y allí se llega al acuerdo de que sea en Combarbalá. Naturalmente con el compromiso de dar la lucha, ¿no es cierto?, para la continuidad del programa, porque no solo es la comuna de Combarbalá la que está en estas condiciones tan lamentable respecto de la sequía, sino que una cantidad bien importante de comunas en la región de Coquimbo. Entonces, por lo tanto, nuestro compromiso al obtener el proyecto es luchar para que el proyecto ya deje de ser piloto y se quede formalmente, no solo en la región de Coquimbo, sino, ¿no es cierto?, ojalá en todo el país, como la estrategia general lo menciona. La estrategia general dice que una vez terminado el piloto, los instrumentos generados deben ser parte de la política pública. También dice que se flexibilizarán los instrumentos que el Ministerio de Agricultura tiene, y también la creación de nuevos instrumentos. Pues por eso nosotros estamos acá en esta comisión, para decirle, bueno, el piloto termina y ninguno de aquellos compromisos aún comienza, ¿no es cierto?, a gestarse, a decir, bueno, ya el piloto terminó y nos hacemos cargo. Todas estas son las dificultades que se encuentran hoy día, ¿no es cierto?, para generar la adaptación al cambio climático. ¿Me da otra, por favor? Bueno, como dije anteriormente, la mesa de desarrollo rural es tripartita, ya eso lo conté, ¿no es cierto? Y ha sido parte del Consejo de Gestión, ¿no es cierto? Ahí vemos al alcalde, ¿no es cierto?, con los dirigentes sociales mostrando algunas de las intervenciones que, dicho sea de paso, nos costó convencer, ¿no es cierto?, al Banco Mundial que tuviera una mirada más acorde a lo que en el territorio ocurre. Me refiero, por ejemplo, ellos decían, no, las abejas no, pero nosotros fuimos capaces de convencer que las abejas son una cuestión importante dentro de esta situación que está aconteciendo con el cambio climático. De la misma manera nos costó poder, ¿no es cierto?, convencer a las autoridades que las comunidades agrícolas es el territorio pertinente a intervenir, porque eso es lo que nosotros tenemos en nuestra comuna y en nuestra región, y porque es el único territorio disponible para poder intervenir. Eso ya también lo había dicho. ¿Me da otra, por favor? Bueno, seguimos hablando de la comunidad agrícola, ¿no es cierto? Es un dominio imperante de tenencia de tierras del secano, es una forma de tenencia colectiva, o sea, es un campo común administrado por muchos campesinos. En esta región de Chile principalmente es donde existen las comunidades agrícolas, tenencia ancestral que tiene sus orígenes en los tiempos coloniales. La región de Coquimbo destaca por exhibir un particular régimen de propiedad de las tierras que se remonta a la época de colonia, representado por las comunidades agrícolas, las cuales son consideradas como el único sector campesino mestizo de tenencia comunitaria de la tierra en el país y representa el 95% de todas las comunidades agrícolas que existen en Chile. ¿Me da otra, por favor? Como dije anteriormente, constituyen un régimen propio y particular de uso de la tierra. Y ello sin duda marca la forma de intervenir los territorios, como ya también lo había dicho, por parte de la institucionalidad pública. Las comunidades son historia, identidad y un patrimonio tangible e intangible muy relevante para el país. No obstante, con nuevos escenarios, sus comuneros buscan encontrar su sustento y su sentido de permanencia en el siglo XXI. Bueno, por eso es que estamos acá, ¿no es cierto?, para que las autoridades de nuestro país nos conozcan, nos vean y nos ayuden a permanecer, porque sin nosotros somos, digamos, como la barrera que impide que el desierto vaya a llegar, ¿no es cierto?, a la capital y a otros lugares de nuestro país. ¿Me da otra, por favor? Es un hecho que enfrentar los fenómenos globales, ¿no es cierto?, y estas particularidades territoriales se requiere de un territorio disponible para la intervención, y las comunidades agrícolas reúnen las condiciones que se requieren, además de una institucionalidad pública moderna capaz de intervenir los territorios. A eso nos referimos cuando hablamos de que se tienen que adecuar los instrumentos, usando estrategias que propicien una integración
Y también los anexos, como por ejemplo la ley de compra, que también nos afecta un montón. Una integración de sus acciones en beneficio de las comunidades. Por ello, además, es clave que se actualicen sus matrices de instrumentos de fomento, instrumentos accesorios, ejemplo, ley de compra, etcétera, adaptándolas al contexto ambiental actual y el futuro en que vamos a intervenir. Cabe señalar, ¿no es cierto?, que nosotros en la región de Coquimbo ya tenemos como un paso adelantado, que es la política de desarrollo rural, como yo lo mencioné antes, que es una instancia tripartita, ¿no es cierto?, afincada en la región de Coquimbo, en donde intentamos, ¿no es cierto?, convencer a la autoridad que tiene que intervenir porque somos nosotros, el territorio rural, digamos, los que estamos más disponibles para dar la lucha contra el cambio climático y la desertificación. ¿Me da otra, por favor? Para ello, proponemos un diagnóstico permanente de la situación que hay, ¿no es cierto?, medioambiental. Convencidos que somos los habitantes del territorio que detendremos la desertificación, ¿no es cierto? Y hacemos una alta valoración al programa de manejo sustentable de la tierra. Tenemos el convencimiento de que si se aplica en forma intensiva, habrá resultados a mediano plazo. La propuesta es un buen diseño y una precisa ejecución que estaría garantizado por la estructura que tiene la gobernanza. O sea, en la región de Coquimbo, esta misma estructura que estamos presentando hoy día en Combarbalá está en todas partes. Los recursos, y de los recursos para la reactivación económica de los habitantes del territorio, como lo mostró muy eficientemente, ¿no es cierto?, la CONAF respecto de los 93 personas que hoy día están trabajando y que de una u otra manera mitigan, ¿no es cierto?, el apremio que están viviendo la gente en el territorio por la sequía, como dije antes, porque no se puede producir, y por la pandemia porque no se puede hacer otra cosa, ni siquiera ir a vender sopaipilla. Y quiero compartir mi presentación con un presidente de la comunidad que está aquí conmigo porque no se pudo conectar él solo. Por favor. Eso. Gracias. Muchas gracias, Leticia. Entonces le damos la palabra ahí. No sé con quién está, si se pudiera presentar. Baltasar. Bienvenido, Baltasar. Buenas tardes, mi nombre es Baltasar Ramírez Araya, presidente de la Comunidad Agrícola Vivanco. El principal objetivo del programa Manejo Sustentable de la Tierra es revertir la desertificación y degradación de la tierra, contribuir a la mitigación del cambio climático y potenciar el uso sustentable de la biodiversidad. Nosotros como comuneros estamos comprometidos con el programa, ya que ha sido uno de los que nos ha dado la mano para poder lograr los objetivos de mantenernos en el territorio, a pesar de la sequía, a pesar de las condiciones críticas que estamos viviendo. El programa nos ha ayudado a comprender que debemos vivir y convivir en las condiciones que tenemos y ayudarnos a, digamos, a cosechar el agua, de la poca lluvia que ha caído, a tener sistemas para mantener la escasa flora que nos queda. Por lo tanto, y además que somos comuneros, somos los dueños de la tierra. Por lo tanto, es una oportunidad tremenda para el Estado de incluir las comunidades agrícolas en combatir la desertificación. Espero que se logre el objetivo, ya que los objetivos del programa piloto se cumplieron a cabalidad, dando un ejemplo de que las cosas se pueden hacer llegando a la gente que vive en el territorio. Eso sería por parte de mi comunidad. Gracias. Te agradecemos ahí a Baltasar Ramírez. Y por último, ¿se habrá integrado el alcalde de la comuna de Combarbalá, alcalde Castillo? No, parece que no. ¿Sabe? Creo que no le llegó el link porque me decía la secretaria que él no respondió. Entonces, como no respondió, no le enviaron el link. Puede ser eso, ¿ya? No, hoy día, perdón, presidenta,
Le vamos a dar la palabra a la Secretaría para despejar ese punto. Magdalena. Ya. Hoy de mañana respondió que sí, y el link se le envió, así que estuvo dudoso hasta este momento, así que debe haber tenido algún problema sobreviniente. ¿Ah? Seguramente. Sí, distinto al muchas despacho gracias. del link. Bueno, les agradecemos a la CONAF, también a la mesa que lidera ahí Baltasar y Leticia, y ofrecemos la palabra respecto a la exposición. Presidenta, ¿me da la palabra? ¿Sí? La palabra. Sí, Presidenta, es para agradecerle a usted el gesto y la disposición a recibir al Consejo Regional Campesino de la región de Coquimbo, a la Mesa Rural de Desarrollo de Combarbalá, y a todas las senadoras y senadores de la comisión, porque este es un programa, como se ha expuesto, de mucha importancia para el secano de nuestra región, que es más del 80% del territorio que tenemos de secano. Entonces, esto es un plan piloto que de verdad surge desde la participación directa de dirigentes, de los propios integrantes de las comunidades agrícolas, que es casi todo el territorio de Combarbalá, como aquí también se ha expresado. Y lo que da cuenta es algo que hemos venido, Presidenta, planteando, y por eso me interesa mucho que podamos socializar esta mirada, que hemos venido planteando insistentemente a través de distintos pequeños avances que hemos hecho, todo esto orientado por las propuestas que ha hecho el Consejo Regional Campesino, que son propuestas para ir abandonando políticas públicas anacrónicas que no tienen hoy día vigencia en medio del cambio climático que estamos viviendo. A través de propuestas del propio Consejo Regional Campesino de nuestra región, le presentamos el programa PADIS, Programa de Apoyo Integral al Desarrollo del Secano, que tuvo recursos mucho tiempo y que todavía está vigente, pero se ha ido debilitando. Hemos también establecido glosas presupuestarias para el apoyo al desarrollo del desarrollo caprino en nuestra región, que lamentablemente el gobierno le ha dado una mala orientación, no como se inspiró en el programa inicial que produjo y que desarrolló el propio Consejo Regional Campesino participativamente en toda la región. Entonces, lo que está indicando este plan piloto es que hay que ir abandonando políticas diseñadas en otro tiempo, Presidenta, en otra época, donde el cambio climático no tenía esta agresividad, y también la estructural sequía que tenemos, falta de agua en la región hace más de 15 años y que ha ido avanzando en el territorio nacional. Entonces, creo que es importante nosotros como legisladoras y legisladores llamar la atención al gobierno para que ir redefiniendo estos instrumentos, y sobre todo en el marco de la ley de presupuesto, ojalá podamos plantear en el marco de la ley de presupuesto 2022 el cambio de diseño de estos instrumentos y poder incorporar este tipo de programa, que no es la construcción de grandes embalses, sino que es la construcción de estas pequeñas obras, ¿cierto? Que va a ir intentando recuperar el territorio, la tierra de la desertificación, y también cuidando la poca agüita que cae cuando llueve. Entonces se hacen estas cortinas interceptoras o se hacen estos pequeños murallas, ¿cierto? Contenedoras, que son pequeñas obras, pero que han dado un resultado muy exitoso. Entonces yo creo que quizás de cara a la nueva ley de presupuesto podamos incorporar estas propuestas y dejar con financiamiento este tipo de programas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los colegas y las colegas de la comisión. Presidenta. Muchas gracias, senadora Muñoz. Senadora Allende. Muy breve, Presidenta, saludar a todos nuestros invitados, agradecer a la senadora Muñoz que dio esta oportunidad. Muy en breve, yo creo que aquí es muy fundamental escuchar y trabajar con los dirigentes locales. Y quizás a veces estas pequeñas medidas son más efectivas que cuando hablamos muchas veces grandes empresas que no siempre son bien recibidos o no siempre cumplen el objetivo que uno quisiera. Por cierto, que es importante también una política de embalse, pero uno debería ajustarse más a la mirada territorial y sobre todo con la experiencia que tienen cotidiana estos dirigentes del día a día en su territorio. Y quizás en ese sentido una buena lección para ver cómo esto se puede replicar en la medida que siempre hay que considerar los territorios a través de sus dirigentes o sus organizaciones. Estas comunidades que existen son muy relevantes, digamos, y esa forma de organización que está tan extendida en la región de Coquimbo, un poco menos quizás en otras, pero también es importante, no pueden ser dejadas de lado, sino que tiene que trabajarse en conjunto. Así que solamente quería agregar eso y agradecer esta oportunidad. Quizás, Presidenta, podemos trabajar una glosa.
una glosa presupuestaria para este tipo de programas. Sería Sí, bueno, propongo, efectivamente. sí, como presidenta les quiero proponer que recoger el acuerdo, que oficiemos como comisión. Yo supongo que la Comisión de Agricultura también va a estar en la misma línea, que dado que es un piloto y que está terminando, este piloto también tuvo expresión en la región que yo represento, en Coyhaique, y claramente son políticas públicas que, como ustedes lo señalan, tienen una alta valoración por parte de los usuarios y beneficiarios de esta política pública. Y ustedes han dicho también bien las virtudes. Hay una participación vinculante, hay una gobernanza adecuada, hay participación tripartita, el municipio, el ministerio, y por lo tanto la continuidad de este tipo de políticas públicas que ha permitido también crear pequeñas obras para el tema del agua, porque cada realidad tiene su particularidad. Y entiendo que la región de Coquimbo, los valles, a raíz del tema del fenómeno de cambio climático, están experimentando un déficit hídrico muy importante y que además se acrecienta año a año. Ha sido muy intenso en la última década y eso tiene un impacto importante en el trabajo que ustedes desarrollan y sobre todo en el mundo rural. Entonces, les propongo que como comisión, con los antecedentes que nos han entregado nuestros invitados e invitadas, oficiemos solicitando que, valorando este piloto, yo les quiero agradecer ahí por la experiencia que han puesto en la mesa, y solicitando que exista una glosa que se convierta en una política pública permanente, dado que es coherente, en el caso nuestro, también con los procesos de adaptación al fenómeno de cambio climático, que es parte de lo que estamos trabajando. Nosotros ahora vamos a continuar con la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático, que esperamos despachar esta semana. Ya le hemos dedicado mucho tiempo a ese trabajo. Así que yo les propongo, estimados colegas, que tomemos ese acuerdo, que oficiemos y a través de la senadora Muñoz también tenerlos al tanto respecto de la respuesta, pero claramente la discusión de la ley de presupuesto a partir de los primeros días de octubre vamos a tener que instalar esto en la subcomisión correspondiente. Que si hay acuerdo, por favor, Magdalena. Ok. Y les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Senador Proens. Sí, gracias, Tiene la Presidenta. palabra. Saludar a todos los senadores, la senadora Muñoz y también a nuestros expositores. Solamente en el tema de la glosa, porque de repente la DIPRE es media reticente a esto, pero también como está el director de INTAP, ver la posibilidad como una alternativa, si no resultara la glosa, de hacer programas entre el gobierno regional e INDAP por unos 3 años para poder seguir avanzando en estos proyectos, que es otra alternativa que se pueden hacer. Era eso, Presidente. Pero en general estoy de acuerdo en la glosa. Muchas gracias por su aporte ahí, senador Proens. Los gobiernos regionales ahí siempre han estado, en general, apoyando este tipo de iniciativas. Si la idea es que, además, como hay más comunas, no solo es en Combarbalá, que podamos instalar ahí la discusión de la ley de presupuesto, como usted señalaba. Ok, entonces les agradecemos a nuestros invitados, al director regional de la CONAF, a Denise, a Diego Morales y, por supuesto, a la Mesa de Manejo Sustentable de la Tierra a través de la señora Leticia Ramírez y Baltasar Ramírez también, y Sergio Ríos, que los ha acompañado en esta sesión. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al punto 2 de la tabla. Muchas gracias, vamos a estar atentos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber compartido con Hasta nosotros. luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Entonces pasamos al punto 2 de la tabla. Vamos a continuar con las últimas, con la revisión de las últimas indicaciones de la Ley Marco de Cambio Climático. Se encuentra presente también la ministra de Medio Ambiente, ministra Carolina Schmidt. Bienvenida, ministra. Muchas gracias. Sí, y del Centro también de Ciencia del Clima y Resiliencia, el CR2, entiendo, ahí está, Maísa Rojas, la directora ejecutiva Andrea Rutnik y la investigadora doctora Pilar Moraga, que siempre nos han acompañado en esta revisión y análisis de la Ley Marco de Cambio Climático. Ahí vamos a comenzar con las indicaciones, entiendo el artículo 14. Vamos a dejar el artículo para mañana. Magdalena. Así es, habría que poner comparado el tomo tercero en la página, ya está puesto, en la página 9.
Y bueno, el artículo 14 establece los certificados de reducción, absorción o excedentes de gases de efecto invernadero. Señala lo siguiente, artículo 14, de los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero obtenidas mediante la implementación de proyectos para tal efecto. Lo anterior, sujeto a que dichas reducciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes y cumplan con principios de desarrollo sustentable. La primera de las indicaciones es de la 502 de la senadora Rincón para eliminarlo. Enseguida hay una indicación del presidente de la República. No, me voy a referir enseguida a las otras indicaciones. A la 504, a la 504 el senador Durreste, a la 505 los senadores señora Órdenes y señor Girardi. A la 500, a la 500, no, a estas indicaciones y a la 509 del presidente de la República y a la 508 y 509. La 511 que era La 504 y la 505 tienen por objeto cambiar el artículo con el objeto que los certificados sean voluntarios. No, me perdí, presidente. Espérenme un segundito. No, sí, no hay problema. Me perdí. No, estaba pensando en otra cosa. Las indicaciones disculpe. Las indicaciones 404 y 400... Partimos con la 503 de la senadora Allende y señor Bianchi. En los 500. 500, página 8, anterior. 503 y 503 de la senadora Allende y del señor Bianchi, para sustituir el artículo con el objeto que estas certificaciones se obtengan mediante la implementación de proyectos efectuados preferentemente en Chile para tal efecto. Lo mismo las indicaciones 504 y 505 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi, para que tales certificaciones provengan de proyectos obtenidos mediante la implementación de proyectos efectuados en Chile. Esas son las dos indicaciones y también del presidente de la República. No, esas son las dos indicaciones que se refieren a que provengan de proyectos ejecutados en Chile. Y respecto a este inciso primero, también está la 508 y la 509 de la senadora, de los senadores señor Latorre, señor Proboste y señor Navarro, para agregar antes del punto final la siguiente expresión: y provengan de proyectos o acciones que cumplan con los más altos estándares de protección ambiental y social. Eso es con respecto al inciso primero. Ok. Le voy a dar la palabra. Entiendo que acá hay una propuesta de la mesa técnica que aborda cada una de las indicaciones presentadas, tanto por los senadores, senadoras y también por el Ejecutivo. Presidenta, si usted quiere, veo todas las indicaciones y no voy por inciso, para que se haga la propuesta correspondiente. Sí, hagamos eso. Sí. Me parece bien como moción de orden. Adelante, Magdalena. El inciso segundo señala, que se encuentra en la página 10, señala, ministra, yo creo que es mejor seguir con el comparado y después volvemos a la propuesta. El comparado. Página 10 del comparado. El inciso segundo señala que la Superintendencia del Medio Ambiente verificará el cumplimiento de la norma de emisión respectiva
en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes, emisoras o agrupaciones de esta y las reducciones o absorciones de emisiones que hayan sido acreditadas mediante dichos certificados. Una vez utilizadas para acreditar el cumplimiento de una norma de emisión, los certificados deberán ser cancelados. La única indicación de este inciso es la 510 del Presidente de la República para agregar a continuación de la frase en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes emisoras o agrupaciones de esta y las, el vocablo excedencias. Enseguida, en el inciso cuarto, que establece que para la procedencia de un proyecto de reducción o absorción de emisiones se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse mediante resolución exenta en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos que resultan aplicables. De dicha resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental en el plazo de 15 días hábiles, contado de su notificación. Será competente para conocer esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya dictado la referida resolución. La indicación 511 del Presidente de la República lo sustituye por el siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento los requisitos para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su tramitación, los antecedentes que se deberán acompañar, los criterios que deberán cumplir, las metodologías de verificación de dichas excedencias, reducciones o absorciones de emisiones y las demás metodologías complementarias que sean necesarias, los requisitos para la emisión del certificado correspondiente y la administración del registro de proyectos y certificados de excedencia, reducciones o absorciones. El Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar aquellas metodologías contempladas en estándares internacionales. Las indicaciones 502 y 513 de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar después de la palabra reducciones la siguiente oración. Para lograr dicho reglamento podrá basarse en los más altos estándares internacionales existentes. Asimismo, se implementará un mecanismo de consultas y reclamos que tendrá por objeto proveer información y otorgar compensación a quienes pudieran resultar afectados por su implementación. El inciso quinto, que faculta al Ministerio para autorizar el uso de certificados de reducción en proyectos implementados en otros países en el marco de la cooperación referida en el artículo 6º del Acuerdo de París y la vinculación con este u otros instrumentos similares en el ámbito internacional. El reglamento señalado en el inciso anterior indicará las condiciones y requisitos necesarios para tal efecto, considerando lo que establece el libro de reglas del Acuerdo de París. El inciso quinto está reemplazado por una indicación del mismo Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Adicionalmente, en el marco de la cooperación establecida a nivel internacional, en el artículo 6 del Acuerdo de París, el Ministerio del Medio Ambiente regulará los certificados de excedentes, reducción o absorción de emisiones, promoviendo el desarrollo sustentable, integridad ambiental, transparencia y la aplicación de una contabilidad robusta. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente determinará las condiciones y requisitos necesarios para tal efecto, considerando lo que establezca el libro de reglas del Acuerdo de París. En el mismo sentido son las indicaciones 515 y 516. Son en el mismo sentido, aunque con distinta redacción. Y finalmente, las indicaciones 517 y 518 de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar después de la expresión Acuerdo de París, la frase, así como lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. Luego, el inciso séptimo del artículo pone que la reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados deberá ser verificada por un auditor externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará, mediante reglamento, los procedimientos de verificación, los requisitos mínimos e inhabilidades para la inscripción de un auditor en el registro referido en el siguiente inciso y las atribuciones de estos auditores. Se le formuló una indicación del senador señor Durán al 519 para reemplazarlo por el siguiente. La reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados deberá ser verificada mediante un mecanismo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Este mecanismo deberá diseñarse bajo los principios de costo-efectividad, equidad y transversalidad, garantizando la participación de las empresas de menor tamaño. Estos mecanismos deberán basarse en la experiencia internacional para garantizar los principios referidos, estableciendo diferentes tipos de mecanismos y condiciones específicas simplificadas para las empresas de menor tamaño y formas de valorización diferenciadas según la precisión de cada mecanismo. Adicionalmente, estos mecanismos deberán señalar su compatibilidad con las disposiciones del artículo 27 de la presente ley, con los proyectos de reducción de emisiones contemplados en la ley 21.210 y con los mecanismos internacionales de transacciones de emisiones. Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará, mediante reglamento, los procedimientos de verificación, los requisitos mínimos e inhabilidades para la inscripción de un auditor en el registro referido en el siguiente inciso y las atribuciones de estos auditores. También está la indicación 520 del Presidente de la República para intercalar entre la palabra la y reducción la expresión excedencia. Y finalmente, al inciso 9, que habla de los certificados que se otorgan a quienes acrediten reducciones o absorciones, establece, está la indicación 521 del Presidente de la República para agregar a continuación de la frase, así como los certificados que acrediten la expresión excedencia. Eso está. Después, en la página siguiente, en el inciso final, que establece que un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente establecerá los requisitos, formalidades y demás características de dicho registro, el que deberá actuar de manera coordinada con otros registros en la materia. La indicación 522 del Presidente de la República para incorporar a continuación de la palabra materia la frase de manera a asegurar la consistencia de la información. Esas son todas las indicaciones al artículo 14, señora Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, el artículo 14 consagra los certificados de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Establece su funcionamiento, obtención y fiscalización. Aquí hay una propuesta que ha trabajado la mesa técnica, teniendo a la vista las indicaciones que ha leído la Secretaría Ejecutiva. Entonces yo les propongo que revisemos la propuesta de la mesa técnica y luego veamos cuáles son los efectos en cada una de las indicaciones y si es que es necesario votar alguna, lo hacemos y resolvemos el tema. La ministra del Medio Ambiente había solicitado la palabra. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, Presidente, y saludando a las senadoras y senadores que nos acompañan hoy, y también a la mesa técnica, al CR2, etcétera. Señalar que el artículo 14, como usted bien señala, que se hace cargo de los certificados de reducción y absorción de emisiones, es tremendamente relevante, ya que esta es una herramienta fundamental para lograr la reducción de emisiones, así como también, ¿verdad?, no solamente de reducciones de gases de efecto invernadero, como esta se relaciona con otro contaminante local que es muy importante también en nuestro país reducir, que nosotros consideramos un contaminante de vida corta, ¿verdad?, y que hace relación directamente con la contaminación que sufren las ciudades. La propuesta de la mesa técnica, que recoge de las indicaciones hechas a este artículo que van de la 502 a la 522 y que está aquí para que la podamos leer, se hace cargo principalmente de 5 temas que me gustaría destacar. Si quiere la leemos y hacemos referencia a esos 5 temas que creo que son fundamentales. La primera, ¿verdad?, ya en el título de los certificados de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero, se retira la palabra excedente, Presidenta, básicamente para eliminar cualquier incentivo que pueda haber a establecer normativas que sean bajas para poder tener excedentes. Entonces, se elimina, digamos,
esa es la razón, si bien esto se utiliza así, pero para dejar claro, ¿verdad?, que estamos haciendo lo que van estos certificados es la reducción de emisiones y no tenga un efecto colateral al considerar que estos sean excedentes. Para el cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero obtenida mediante la implementación de proyectos, y se elimina la palabra, de proyecto, y se agrega la palabra preferentemente en Chile para tal efecto. ¿En qué sentido? En que estos certificados de emisiones tienen que ser para proyectos que se realicen en Chile, pero también puede ser utilizado en el marco del Acuerdo de París, ¿verdad?, para proyectos en el marco de los compromisos y los tratados internacionales que puedan realizarse en otros países, porque como sabemos la emisión de los gases de efecto invernadero, no importa dónde se produzca, nos afectan globalmente, y por lo tanto hay dentro del marco del Acuerdo de París y el artículo 6, proyectos que se realizan en otras partes que pueden usarse los certificados en nuestro país, así como proyectos que se realizan en Chile y que los certificados pueden ser comprados para ser utilizados en otro país, pero se establece, ¿verdad?, que sean preferentemente en Chile sin cerrar a los proyectos internacionales y respetando, por lo tanto, el Acuerdo de París. Lo anterior sujeto a dichas reducciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables y permanentes, que tengan beneficios ambientales y sociales y cumplan con la contribución determinada a nivel nacional. Como usted sabe, presentamos en abril del año pasado, establece nuestras metas 2030, por lo tanto los certificados tienen que ser directamente para cumplir con estos compromisos de reducción y el presupuesto de carbono presentado en el marco de nuestras NDC. En el caso de los forzantes climáticos de vida corta, que sean contaminantes locales, se establece que solo podrán utilizarse certificados provenientes de proyectos de reducción o absorción de emisiones ejecutados en la zona declarada como saturada o latente en que se generen las emisiones sujetos a los límites de emisión. Y esto es muy importante porque a diferencia, ¿verdad?, de los gases de efecto invernadero en general, los contaminantes de vida corta tienen un efecto directo en la población aledaña donde se producen esas emisiones, y por lo tanto usar el certificado, ¿verdad?, con determinados proyectos se establece que también sean esos, ¿verdad?, esos certificados generados en proyectos que estén ubicados en la misma zona donde se generan esta reducción de emisiones, de manera de ligarlo a la zona territorialmente donde estos se producen. Entonces, en el caso de no haberse realizado dicha declaración de zona latente o zona saturada, solo podrán utilizarse los certificados provenientes de proyectos ejecutados, si me lo suben y lo bajan me perdieron, ejecutados en la misma comuna que se generan dichas emisiones o en las comunas adyacentes a estas. Sabemos que los planes de las declaraciones de zona saturada o latente de repente recogen más de una sola comuna, corresponden varias comunas. Cuando son para, digamos, con zonas ya hay declaratorias saturadas y latentes, por lo tanto, pueden ser ubicados, ¿verdad?, los proyectos en zonas aledañas, pero cuando no lo hay, los certificados tienen que ser ejecutados en la comuna, ¿verdad?, donde se producen, donde se hace el proyecto o adyacentes a ella. Eso es, digamos, en esa temática, y creemos que la propuesta de la mesa técnica es una excelente propuesta porque justamente liga los certificados, los tres temas que los queremos realizar, que sean proyectos preferentemente en Chile, pero que establezcan y den cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de París para que nos permitan funcionar en los estados, en el acuerdo con los certificados y su uso internacional, y que en relación a los contaminantes de vida corta, estos, ¿verdad?, estén ligados a proyectos que se realizan en la misma zona de manera a asegurar que la reducción de los contaminantes de vida corta contaminante en las mismas localidades. En relación digamos, al resto del artículo, se establece, como estaba, que la Superintendencia del Medio Ambiente verificará el cumplimiento de las normas de emisión respectivas en base a las emisiones de cada uno de los establecimientos, fuentes emisoras o agrupaciones de estas y las reducciones o absorciones de emisiones que hayan sido acreditadas mediante dicho certificado. Una vez utilizados para acreditar el cumplimiento de una norma de emisión, los certificados deberán ser cancelados, es decir, no se pueden usar más de una vez, están ligados justamente a una reducción específica de emisiones. Para la procedencia de un proyecto de reducción o absorción de emisiones se deberá presentar una solicitud al Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse mediante resolución exenta en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la fecha en que reciban todos los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos
que resultan aplicables. Ahora el proyecto establece esta obligación de un plazo específico para el Ministerio de Medio Ambiente a responder, y así estas cosas no se permiten. De dicha resolución podrá reclamarse ante el Tribunal Ambiental en el plazo de 15 días hábiles contado desde su notificación. Y será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar que se haya dictado la referida resolución. Ahora, ¿qué se agrega? También es un punto importante, que el Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un reglamento los requisitos para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para su tramitación, los antecedentes que se deberán acompañar, los criterios que deberán cumplir, las metodologías de verificación de dichas reducciones o absorciones de emisiones y las demás metodologías complementarias que sean necesarias, los requisitos para la emisión del certificado correspondiente y la administración del registro de proyectos y certificados de reducción de emisiones o absorciones. El Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar aquellas metodologías contempladas en los estándares internacionales para los proyectos que además demuestren tener beneficios ambientales y sociales y cumplir con lo establecido en nuestra Constitución nacionalmente determinada. El punto quinto, adicionalmente, y en el marco de la cooperación establecida a nivel internacional en el artículo 6 del Acuerdo de París, el Ministerio del Medio Ambiente regulará los certificados de reducción o absorción de emisiones, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad ambiental, la transparencia y la aplicación de una contabilidad robusta. Un reglamento expedido por el Ministerio del Medio Ambiente determinará las condiciones y requisitos necesarios para tal efecto, considerando lo que establezca el libro de reglas del Acuerdo de París, para así como lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, y nuevamente haciendo relación en esta ley marco de cambio climático a lo que, ¿verdad?, se establece en el Acuerdo de París y lo que quede finalmente establecido en el libro de reglas para la aplicación del artículo 6 de mercados de carbono internacionales. Los excedentes en el cumplimiento de las normas de emisión que hayan sido obtenidos de manera directa por los establecimientos o fuentes emisoras regulados por una norma de emisión y que sean verificados conforme a lo señalado en el siguiente inciso, deberán certificarse como reducción de emisiones por el Ministerio de Medio Ambiente, sin mediar mayores requisitos que su inscripción en el registro referido en el presente artículo en un plazo máximo de 10 días hábiles. La reducción o absorción de emisiones de los proyectos aprobados deberá ser verificada por un auditor externo, autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente para tales efectos. Para tales efectos, el Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante reglamento los procedimientos de verificación, los requisitos mínimos e inhabilidades para la inscripción de un auditor en el registro referido en el siguiente inciso y las atribuciones de estos auditores. Por otra parte, la Superintendencia del Medio Ambiente deberá crear, administrar y mantener un registro público donde cada establecimiento, cada fuente emisora o agrupación de estas regulada por una norma de emisión deberá inscribirse o reportar sus emisiones. En dicho registro deberán inscribirse asimismo los auditores externos autorizados a que se hace referencia en el inciso anterior. Y finalmente, por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente deberá crear, administrar y mantener un registro público, el que contendrá los proyectos de reducción o absorción aprobados, así como los certificados que acrediten reducciones o absorciones de emisiones verificadas, los que deberán contar con un identificador electrónico único y podrán ser transferidos. En este registro deberán ser consignados todos los traspasos, las compras y los valores de estos certificados. En un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente se establecerán los requisitos, las formalidades y características de dicho registro, el que deberá actuar de manera coordinada con otros registros de la materia, de manera de asegurar la consistencia en la información. De esta manera, Presidenta, la propuesta de la mesa técnica, ¿verdad?, que complementa el artículo 14, se hace cargo de las indicaciones que señalaban, van de la 502 a la 522, recomendando aprobar las indicaciones 503 y 506 del Ejecutivo y de Allende y Bianchi, en relación a la indicación 507 y la 510 del Ejecutivo, que incorporaba el término excedente. Se elimina por un tema, ¿verdad?, que era redundante. Se rechaza que las indicaciones 504 y 505 de que fueran los certificados solo para proyectos hechos en Chile, porque lo conversamos anteriormente, la importancia de que se recoja también el Acuerdo de París. Se recomienda considerar incorporadas las indicaciones 508 y 509, que estaban incorporadas en que fueran justamente estas reducciones para hacer uso de los certificados, tienen que ser adicionales
medibles, verificables y permanentes. Y esto es fundamental, ¿verdad? Y está incorporado, así como a la aprobación de la indicación 511 del Ejecutivo, que justamente establece y complementa el reglamento, ¿verdad?, con los requisitos, el contenido, etcétera, para que deberán cumplir los proyectos de reducción de emisiones. Las indicaciones 512 y 513 se entienden incorporadas en el texto porque nuevamente va a lo mismo de que las reducciones deben ser adicionales, medibles, verificables y permanentes, así como también la aprobación de las indicaciones 514, 515, 516, 517 y 518, que incorporan justamente esta de la regulación que se establece a los certificados de reducción o absorción de emisiones a través del reglamento, lo mismo que la indicación 519, ¿verdad? Y la indicación 522, las indicaciones 520 y 521 pero se consideran, digamos, redundantes porque repite el término de excedencia que ya se había establecido. Así que ahí esa un poco. Muchas gracias, ministra, ahí por presentar la propuesta a la mesa técnica respecto a los certificados de reducción, absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. Voy a pedir que retiremos la pantalla para verlos a todos y se ofrece la palabra sobre el artículo 14. Si el CR2 quiere señalar algo al respecto. Senador Allende tiene la palabra. Y Andrea luego. Hubo, Presidenta, un buen trabajo de la mesa técnica. Se ve que han recogido mucha parte de casi todas las indicaciones, las preocupaciones, porque este es un artículo bien importante, como ha señalado la ministra, a quien aprovecho, por cierto, de saludar, junto con a quienes nos acompañan permanentemente, el CR2 y los colegas. No sé si sería bueno, quizás la ministra pudiera dar algún ejemplo de qué tipo de proyecto puede absorber estas emisiones, porque hay contaminantes de vida corta, por ejemplo el dióxido de azufre, que es a la vez gas de efecto invernadero, pero provoca un efecto contaminante. Por eso es bien importante haber recogido lo que puede significar a nivel local, comunal, pero también zonas aledañas, porque a veces efectivamente se percibe más incluso en la zona aledaña que propiamente en el lugar donde está ubicado. Y es importante, sobre todo considerando la zona de sacrificio, cómo se puede paliar la contaminación en esta zona. Quizás sería bueno para mejor comprensión un ejemplo de lo que señalaba. Aprovecho también de preguntarle a la ministra por la declaración de Catemu, que se ha extendido un poco zona saturada. No sé en qué está, sería bueno, y aprovechando la palabra para preguntarle a la ministra para no volver a pedirlo. Yo creo que esto de ligar la contaminación con el cambio climático es un muy buen paso, es un gran logro. Es interesante la revista que se abre, entonces es algo que hay que reconocerlo y creo que es muy positivo. Y es muy positivo, como digo, también justamente donde existen zonas de sacrificio, como es el caso de Quintero Puchuncaví. Eso, Presidenta. En todo caso, desde ya anticipo que me parece un buen trabajo la mesa técnica y por lo tanto, evidentemente, lo voy a apoyar. Gracias, senadora Allende. Había solicitado la palabra Andrea Rudnick, del CR2. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Presidenta. Sí, la verdad es que tuvimos varias iteraciones en la mesa técnica. Se tenía que lograr un frágil balance para justamente acoger todas las observaciones en las indicaciones, como también las observaciones posteriores luego de la comisión, manteniendo la coherencia y la argumentación técnica en este tema que es bien técnico y desde la mesa técnica consideramos que quedó bien resuelto el artículo. Con respecto a algunos ejemplos, por ejemplo, plantas de concentración solar de potencia, generación de energía con métodos muy innovadores que tienen barreras a la inversión, podrían ser un ejemplo de proyecto que podría tener certificado, o futuros proyectos de almacenamiento de energía que enfrenten barreras tecnológicas o de financiamiento o de práctica común, cuando es el primer proyecto en su tipo, en su sector. Pueden ser proyectos que
sean beneficiados con certificados de reducción de emisiones. Por supuesto, pasando por todos los filtros que incluimos en este artículo, que no solo tienen que ser medibles, verificables, adicionales, sino que también todos los criterios de beneficios sociales y ambientales que agregamos, que me parece que eso también fue un muy buen trabajo. Por ejemplo, un salto tecnológico en materia de fundiciones, como mencionaba la senadora Allende. Cuando exista esa tecnología, una nueva generación tecnológica de fundiciones que efectivamente reduzca gases, no solo contaminantes globales, sino como locales, podrían optar a tener estos certificados de reducción de emisiones y eventualmente transar. Gracias. Gracias, Andrea. Ministra. Muchas gracias. Sí, sí, señalarle, bueno, ya respondió un poco Andrea Rudnick, pero hay muchos proyectos que justamente gracias a la utilización de este mecanismo de certificado de reducción de emisiones y que no son económicamente viables, se hace económicamente viable y permite reducir contaminantes locales que afectan directamente a la población. Nosotros en la NDC establecimos un compromiso además de obligación de reducción de un 25% del black carbon, que justamente es estos contaminantes locales, contaminantes de vida corta, que son contaminantes climáticos, pero son de vida corta, y por lo tanto se pueden ejecutar directamente en la población. Ya dio los ejemplos puntuales Andrea Rudnick. La otra consulta en relación a qué pasa con Catemo, bueno, la buena noticia, la declaración de zona de latencia ya fue realizada por el Ministerio, fue aprobada por el Consejo de Ministros y está en Contraloría General de la República. Esperamos que salga luego. Y la buena noticia es que estamos haciendo un plan de descontaminación que incluya al óxido de nitrógeno, así como el material particulado, de manera con un solo plan establecer, ¿verdad?, que salga esa zona de una situación de latencia en óxido de nitrógeno como la situación de saturación que tiene con material particulado. Y esto entonces apenas esperamos que ya en el segundo semestre, con la aprobación por parte de Contraloría, la toma de razón de Contraloría, nosotros ya podemos poner en participación ciudadana este plan integrado de descontaminación para ambos, tanto el material particulado como el óxido de nitrógeno, y poder sacar adelante este plan. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Quiero agradecer ahí el trabajo de la técnica. Creo que recogió el sentido de cada una de las indicaciones presentadas. Entonces les voy a proponer, no sé si hay más palabras solicitadas, pero una vez que terminemos con eso, ponerlo en votación, y ahí le dejo la palabra a la Secretaría para que quedemos claros respecto a los efectos que tiene cada una de las indicaciones. Solo eso. Si no hay más palabras, vamos a colocar en votación el artículo 14. Gracias, presidente. En votación la propuesta de la mesa técnica, y ahí después señalamos las consecuencias de la votación. Senadora, señora Allende. A favor, Sonia. Gracias. Senador, señor Durana. A favor. Gracias. Senador, señor Proens. A favor, secretaria. Señora presidenta. Voto a favor. Muchas gracias. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica por la unanimidad de los presentes, 4-6. En consecuencia, se rechaza la indicación 502. La 503 se aprueba con modificaciones. No, la 503 se aprueba. La 504 y la 505 se rechazan. La 506 se aprueba. La 507 se rechaza. Las indicaciones 508 y 509 se aprueban. La 510 se rechaza. La 511 se aprueba. La indicación 512 y 513 aprobadas. Las indicaciones 514, 515, 516, 517 y 518 se aprueban. La 519 se aprueba.
Las 520 y 521 del presidente de la República se rechaza y la 522 se aprueba. Estas son las consecuencias de la aprobación de la propuesta de la mesa técnica para el artículo 14. Muchas gracias, Magdalena. Yo les quiero proponer, ya estamos en la orden del día, que mañana continuemos, que empecemos con el artículo 27, que está relacionado con el anterior, con el sistema de certificación voluntaria de gases de efecto invernadero y uso del agua, y quedaría pendiente también, entiendo, el artículo 12, que son los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. ¿Presidenta? Senadora Allende. No, yo estoy completamente de acuerdo que sigamos entonces a la siguiente sesión. Solo preguntarle cuándo vamos a firmar el protocolo. Sí, yo creo que eso es importante porque el protocolo ya establecía que esta semana teníamos que conformar la mesa de trabajo. Entonces ahí también, bueno, yo supongo que en el caso de los senadores van a ser nuestros asesores quienes van a trabajar en esa instancia. Ahí le propongo, ministra, que lo conversemos y que veamos la fecha ya para que la podamos informar el día de mañana. Presidente, por supuesto, veámoslo. Lo que quedamos era que esto iba a ir adjunto, ¿verdad? Y para la firma cuando saliera el informe de la comisión, digamos, con la aprobación de esta ley. Así que para que vayamos conjunta con los mismos timings para poder hacerlo. Ok. Yo entiendo que el informe de la comisión, pero dado que ya hay fechas que están sobre la mesa, creo que es importante que comencemos el trabajo como mesa y la firma, obviamente, nosotros ya estamos a puertas de despachar el informe de la comisión. Yo también les quiero proponer mañana, ojalá podamos dar curso ahí a la revisión de las últimas indicaciones ya del proyecto de ley de marco de cambio climático. Entonces nos encontramos mañana informamos, senadora Allende, de manera más detallada respecto a su consulta. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Estén muy bien.